tengo una idea. Quisiera darles una cordial bienvenida de parte de la Universidad Estatal a Distancia a este café virtual que se denomina Entre las Ideas y las Acciones. Este espacio se va a abordar el tema de personas jóvenes y participación ciudadana. Dicha actividad forma parte de la campaña educativa Yo tengo una idea, la cual pretende motivar y brindar herramientas a las personas jóvenes para que se involucren en procesos de desarrollo comunal. Y quisiéramos también extender un agradecimiento a los panelistas, a Diego, a Mariel y a Pamela, por compartirnos sus conocimientos y experiencias en temáticas tan relevantes como lo son la participación política de la persona joven, las redes sociales como estrategia de participación ciudadana y los retos estructurales en las organizaciones. Esperamos que esta actividad sea del disfrute y del provecho de cada uno de ustedes y los instamos a ser parte activa de la construcción de espacios comunales de bienestar y de realización para las personas jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias, Adri. Vamos a dividir este espacio en tres momentos principales. Uno de ellos va a consistir donde Mariel, Diego y Pamela nos van a compartir sus experiencias alrededor de estos tres temas particulares del café. Yo espero que pues, todos estemos con el café compartiendo. Yo tengo mi agua dulce por acá. Y después de ese espacio, bien, excelente, donde nos puntualizan con los temas, vamos a hacer una ronda, un juego de preguntas entre los mismos panelistas. Posterior a eso, un juego de palabra lanzada, guiado entre mi persona y los panelistas, y seguidamente un momento de participación y preguntas, dudas o comentarios de las personas participantes. En esto se marcaría el espacio de la cafeteada o refrescada de este momento. Vamos a iniciar. Yo quiero hacer una pequeña introducción de por qué la idea, ¿no? ¿Por qué está el nombre de Yo tengo una idea? La idea es aquel momento preciso, sutil e inmediato donde se nos ocurre en un momento una solución y hacemos que las cosas más complejas se vean sencillas. Hay un momento en nuestra vida que decimos que estamos cargados de ideas y a eso se le llaman los niños y las personas jóvenes que están ahí con eso. Lamentablemente vivimos en un sistema donde nos castran del potencial que tenemos de esas ideas para unirlas y trabajarlas con otras personas y crear acciones de bienestar. Y por eso el nombre de la campaña. Y sin más preámbulo, quiero darle el espacio a Diego, quien nos compartirá sus temas y reflexiones acerca de la persona joven, participación política. ¿Ven? Voy a compartir su presentación. Si quieres me permites, yo la comparto para poder... Perfecto. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos, aquí pues cafeteando, como debe ser en este espacio. De verdad que muy agradecido por la invitación al compartir ideas, ¿verdad? Yo creo que estos espacios son bien necesarios en un contexto como el que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y creo que también es un llamado que las personas jóvenes podamos involucrarnos en los procesos de desarrollo a nivel nacional, local, regional, ¿verdad? Es una necesidad. Voy a compartirles un momentito la pantalla. Ok. Bueno, quisiera arrancar esta presentación con esta imagen, justo para visibilizar también a las poblaciones que normalmente no son incluidas en los procesos de desarrollo, que creo que son fundamentales para realmente hablar de una democracia real, que son las personas indígenas. Esta imagen es del proceso consultivo que tuvimos en la política pública de la persona joven, es del territorio indígena de Quecol, en donde tuvimos por primera vez un proceso consultivo en el marco de la política pública de la persona joven.
Bueno, para hablar del tema de participación, quisiera también abordar como los principales conceptos. Por supuesto que hay muchos más, pero quisiera de manera resumida plantear algunos. Primero, el concepto de participación, que se enmarca en el tema de la democracia, el enfoque de juventudes, ¿verdad? La persona joven, qué significa ser persona joven en Costa Rica, los derechos humanos, y otro que está muy relacionado con el naranja primero, que son espacios de participación, que nos remite también a la pregunta de dónde participan las personas jóvenes. Em, primero hablar que las personas jóvenes es un concepto muy complejo de definir. Primero quisiera decir que las personas jóvenes en Costa Rica son las personas entre los 12 y los 35 años, que están inmersos en una diversidad enorme, que son sujetos de derechos y deberes, que son actores protagonistas del desarrollo económico, político, social, cultural y ambiental, que son grupos etarios también muy amplios, ¿verdad? Y es importante comprender que cuando hablamos de personas jóvenes también tenemos que hablar de ciclos de vida y hablar de que no es lo mismo hablar de una persona entre los 12 y los 17 años que una persona entre los 18 y 24, los 25 y los 35. Todos ellos tienen necesidades, procesos de aprendizaje distintos, necesidades muy diferentes, y creo que eso tenemos que entenderlo. Y también en dónde se ubica la persona joven, que eso es algo bien importante de determinar, porque tenemos que hablar de la persona joven que se ubica en la ruralidad, en lo urbano, ¿verdad? Que son lugares de estar y de ser como sujetos muy diferentes. Y para entrar un poquito en el tema de participación, importantísimo hablar del artículo 9 de nuestra Constitución, donde plantea que el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, y que lo ejercen el pueblo y los tres poderes distintos e interdependientes entre sí, ¿verdad? Entonces, de ahí que cuando participamos tenemos que tener claro que nuestra Constitución nos plantea esa posibilidad. Y sobre el enfoque de juventudes, quisiera plantear que el enfoque de juventudes en realidad es un enfoque que plantea distintos o reúne distintos enfoques en sí, ¿verdad? Pero los principales aspectos del enfoque de juventudes tienen que ver también con luchar contra el adultocentrismo, luchar por la igualdad, luchar por una equidad de género, justicia social, ¿verdad? Es pensar a la persona joven como un protagonista y una persona que está en el centro del desarrollo. También pensar a la persona joven no solamente como persona joven, sino persona joven en relación con otros grupos de edad, con niños, con adultos mayores, etc. Entonces, cuando hablamos de enfoque de juventudes, hablamos de un enfoque que visibiliza, que le da protagonismo a las personas jóvenes, pero que también entiende que las personas jóvenes están en un intercambio generacional constante con otros grupos de edad. Y sobre los tipos de participación, muy brevemente, esta imagen que les comparto es del IFET, el Instituto del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde podemos ver los distintos tipos de participación, porque cuando hablamos de participación no hablamos de una sola participación. Hay, según el origen, si es institucional o social, porque entendemos que también hay leyes que crean espacios de participación. Un ejemplo de ellos son los comités cantonales de la persona joven, pero también por interés ciudadano a nivel de ONGs, organizaciones no gubernamentales. También podemos encontrar participación dependiendo si es directa o indirecta. Hay personas que se involucran de lleno en un proceso y otras personas que apoyan cuestiones muy puntuales, entonces no lo hacen de manera directa. Entonces ahí podemos ver otro tipo de participación. Y según la forma de ejercerla también, porque yo puedo participar de manera individual en mi protagonismo ciudadano, pero también lo puedo ejercer de manera colectiva, organizándome con otras personas para poder ejercer esta participación. Entonces, ¿dónde participan las personas jóvenes? A manera muy de ejemplo, ¿verdad? Sin pretender que esta imagen agote todos los espacios de participación, pero las personas jóvenes participan en ONGs, en espacios institucionales, es decir, aquellos que se crean específicamente para las personas jóvenes. En redes sociales también tenemos un espacio de participación y bueno, hoy vamos a hablar también de ello, entonces no voy a profundizar mucho en ello. También hay espacios consultivos que se configuran como tales para escuchar la voz de las personas jóvenes.
y múltiples espacios de participación. Pero sí es muy importante, cuando hablamos de participación, hacernos la pregunta, ¿dónde participamos? Tuve la posibilidad de estar conversando con estudiantes de un colegio, y cuando yo lancé esta pregunta, no fue tan fácil para ellos responderla, y creo que eso habla un poco del sistema educativo y de qué tanto en el sistema educativo estamos fomentando la participación de las personas jóvenes. Entonces yo creo que sí es muy importante poner en común, en conocimiento de todas las personas jóvenes, dónde pueden participar, cómo pueden hacerlo. A manera nada más muy rápidamente y de referencia, importante que para las personas jóvenes hay una política pública estatal que rige en este momento, de 2020 a 2024, que tiene un eje, uno de sus ejes es el protagonismo organizativo y político, y que busca toda la política, personas jóvenes empoderadas, participativas, autónomas y protagonistas de sus vidas y sus entornos. Entonces eso lo menciono porque es muy importante a todos los que nos están mirando y están participando de este webinar, que esta es una herramienta también, una herramienta para poder incidir en otras esferas, en otros espacios, porque esa es una política pública de alcance nacional y para todas las instituciones del Estado. Y hablar sobre los elementos de la participación, ¿verdad? Que las personas se preguntarán, ¿qué necesito para participar? Y yo creo que hay una triada importante que considerar, que es el querer, el saber y el poder. El querer es mi motivación, la opinión que tengo, la actitud, el compromiso que tengo con querer involucrarme en la participación. El saber, las habilidades sociales, participativas, la información, el conocimiento que tengo en lo que quiero participar, y el poder, que parte también de la capacidad personal, pero también de una lectura del entorno y también de herramientas o estructuras de participación, llámense organizaciones o estructuras creadas desde el gobierno de la república, de leyes específicas, etc. Entonces, todos estos elementos, los tres, son importantes de abordar a la hora de hablar de participación, pero también constituyen fuentes de barreras a la participación. Y ahí yo quiero introducir un concepto que es el de participación efectiva. Porque muchas veces hablamos de participación, a mí me gusta agregarle efectiva, porque vemos muchas personas que participan, pero terminan con un sinsabor porque tal vez no lograron el objetivo. Y eso tiene distintas fuentes, ¿verdad? Una de ellas es la formación. Hemos detectado, quienes hemos trabajado con personas jóvenes, amplias necesidades de formación para poder incorporarse de manera efectiva en los distintos espacios, para poder tener herramientas para posicionar las ideas, pero también las barreras a la participación que surgen también de estos elementos del querer, el saber y el poder, que no siempre se satisfacen y que se convierten en impedimentos para que esto se realice. Y la posibilidad de crear propuestas alternativas ante una situación que se quiere resolver o una idea que se quiere impulsar. Y me gusta también transversalizar también tres factores: la criticidad, la creatividad y la cooperación. Porque también en la participación hay muchos lugares comunes, y creo que hoy día estamos en un tiempo en donde la creatividad es fundamental para poder llevar a cabo las ideas, acompañado por supuesto de la criticidad y también de la cooperación, de cómo me vinculo con otras personas o otras organizaciones, otros espacios para poder lograr que esta participación sea efectiva. Y bueno, por ahí me quedo para poder compartir con las distintas ideas que tienen las dos compañeras que me siguen. Muchísimas gracias. Rodri, No te... Exacto. El micro. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Disculpen, está muy pendiente de mi agua dulce, es eso. Vamos a darle el pase a Mariel, que nos va a poner en el café temas sobre las redes sociales, participación de la persona joven como aliada de la participación ciudadana, ¿no? Sobre todo en un contexto actual donde vemos que las redes están bastante activas y pueden ser realmente un elemento dinamizador de la participación política, como lo hablaba un poco Diego.
Adelante, Mariel. Muchas gracias. Gracias, gracias, Rodri. Bueno, yo igual, mi cafecito, ¿verdad? Eso no me puede faltar. A mí me pasa que sobre todo el café de la mañana se me complica un poco si no me tomo el café de la mañana. Y últimamente con este tema del teletrabajo, pues igual, ya no perdono el de la tarde tampoco. Entonces, bueno, me quedó apenas, me cayó apenas. Yo quise traer una pequeña infografía, ya dentro de un ratito la vamos a analizar un poquito y vamos a ver más detalladamente el tema de las diferentes redes sociales como tal. Sin embargo, me gustaría pues compartir un poco sobre quiénes están en las redes sociales, ¿verdad? De repente yo traía algún contenido por ahí sobre el tema de participación y sobre el tema de democracia y tal, pero ya Diego le entró a eso, así que ya es, ¿verdad? ¿No? Es tontera como quien dice volverle a entrar a eso, así que yo más bien quiero conversar sobre, bueno, un poco quiénes están en las redes sociales, ¿verdad? Es decir, en las redes sociales están las personas, está la sociedad, voy a poner por aquí, creo que había quitado el video, pero ya aquí lo tengo por el tema de la netiqueta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quiénes están en las redes sociales? Bueno, están las personas, ¿verdad? Está la sociedad y también está el Estado en las redes sociales. Un poco el tema de la modernidad ha hecho que, Pame, yo creo que si me ayudas un poco con la imagen que ya me la quitaste, es porque ahí poquito a poco me voy a ir pasando y voy a irles hablando un poquito de ambas cosas. En la modernidad hay una tendencia importante a que las instituciones como tal proporcionen diferentes herramientas que generen y pues que obviamente hagan sostenible la condición de propiciar una participación pública, o en este caso hablemos de participación ciudadana, ¿verdad? Un poco más equitativa, más posible y más informada, que involucre a todas las personas que están en una sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la modernidad en las redes sociales nos ha permitido que generemos información y que tengamos una participación más educada, ¿verdad? Más direccionada. Eso en parte nos los ha permitido, por ejemplo, redes sociales como Google y Twitter. Yo direcciono mucho a la parte de la formación. De repente Facebook ha sido una red social que nos ha permitido un poco más de campaña, un poco más de tendencia en otros aspectos, pero sí hay algunas de estas que nos han permitido más la formación como tal. Yo creo que hay un aspecto primordial que ha estado creciendo bastante dentro de los actores sociales y en esto también voy a involucrar a los actores políticos, ¿verdad? Que tienen ciertos intereses particulares que pues han generado un uso muy oportuno de las redes sociales en el tema de la rendición de cuentas. Y yo creo que esto es un tema que hay que tocarlo porque actualmente la tendencia y las reglas, yo no sé si en realidad les debo esta información, si estará tipificado legalmente, pero se ha considerado que la información que se brinde en redes sociales ya dentro de los espacios de información son consideradas como espacios para rendir cuentas, ¿verdad? Es decir, ya las personas no ponen algo en una red social y simplemente la gente lo deja pasar. Ya una red social, por ejemplo, puede servir, no sé, en un juicio, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Es decir, ya está tipificado como un espacio en donde usted tiene que cuidar lo que dice, porque eventualmente puede ser juzgado por lo que usted escribe, ¿verdad? Hay un montón de casos y tal vez no quiero entrar en detalle, ahí les voy a dejar esa tarea para que lo investiguen y ahí se van a entretener porque hay muchas historias. Búsquenlo las chicas, los chicos que están por aquí, métanse a YouTube y busquen por ahí casos en donde incluso presidentes en diferentes países han ido a la corte
porque han recibido amenazas de muerte, por ejemplo, o porque han dicho falsedades en sus redes sociales. Entonces, ¿por qué quiero decirles esto? De manera muy puntual, bueno, porque hay que tener cuidado con las redes sociales y con lo que se está leyendo ahí, porque está siendo tomado como la realidad de las instituciones, ¿verdad? Entonces es importante también que usemos las redes sociales como un mecanismo de información, pero información veraz y eficaz, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que hemos escuchado últimamente con el tema, con los temas de tendencia, ¿verdad? Que te dicen de repente, bueno, si usted va a necesitar información sobre la pandemia, vaya al Facebook del Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto, chicos, chicas? Porque es importante que usemos las redes sociales, si bien es cierto, para el tema de la participación ciudadana, que ya lo vamos a ver un poquito más a fondo, también es importante que lo usemos para informarnos de forma correcta y oportuna, para que después podamos hacer una participación ciudadana responsable, ¿verdad? Es decir, que yo puedo llegar yo, persona joven, bueno, me voy a meter en ese saco, porque ahora que decía Diego el rango, todavía estoy adentro, entonces, qué salvada. Luego que vayamos a hacer una participación oportuna, una participación ciudadana oportuna, vayamos informados, ¿verdad? Entonces, que no solamente vamos a ir a hacer una participación ahí porque leí un titular o porque el comentario que leí en un posteo me pareció vacilosísimo y entonces le di, me divierte y entonces seguí en el mismo churuco de la persona que no está informada y que está haciendo un uso del derecho de su participación, pero de una forma inadecuada, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí ese consejito. Yo quería hablarles que, bueno, en realidad, un poco de lo que les decía, las redes sociales se han convertido, pues, en una herramienta para que la ciudadanía ejerza un rol más activo. Y yo creo que en la política es uno de los espacios, pues, más grandes, yo creo, ¿verdad? Que las redes sociales han podido, en realidad, exponer, ¿verdad? Yo quería comentarles un poquito tal vez de la experiencia que hemos tenido nosotros desde el instituto, desde el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, que es pues una parte de la extensión de la UNED. Hemos tratado, ¿verdad?, desde el instituto de implementar una nueva forma de, pues, hacer ciudadanía en las redes sociales, dado que estas, pues, obviamente han contribuido a que sea un espacio en donde se puede tener en tiempo real cuáles son las reacciones de las diferentes personas, llamémosle ciudadanía, en este caso, ante los diferentes temas. Una de las cosas que teníamos que hacer en este espacio era conversar un poquito de las experiencias, nos dijo Rodri, ¿verdad? Las experiencias que habíamos tenido en este tema. Entonces, yo quería traerles un caso que tuvimos en el instituto de una campaña hace poco que acaba de pasar, se llamó Hagamos Cantón. Esta fue una experiencia a la que realmente le metimos alma, vida y corazón, como quien dice, ¿verdad? Realmente fue una campaña en donde vimos un montón de elementos ahí diferentísimos. Utilizamos, por ejemplo, la identidad y chicos, chicas, vieras que realmente yo me convencí de que cómo necesitamos de verdad que la comunicación, que la publicidad y que las redes sociales, y en este caso me voy a referir, por ejemplo, a una red social como Instagram, que nos permite utilizar fotografía, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene un poquito para ir a datos, estamos hablando de 600 millones de usuarios a nivel del mundo y que en realidad Instagram es una red social que nos permite eso, nos permite trabajar fotografía y nos permite trabajar video. Entonces, contarles un poquito de qué fue lo que nos pasó con Hagamos Cantón. Fue un espacio en donde pudimos acercarnos a la gente, en donde pudimos tener, por ejemplo, una experiencia con diferentes videos en algunos cantones del país, en donde tuvieron reproducciones hasta de 120,000 reproducciones en un solo video. Entonces, si bien es cierto, somos una población amplia en Costa Rica, no hubiéramos podido tener ese alcance
para poder llegar a todas las personas que llegamos con los videos si no hubiese sido por las redes sociales como Facebook y como Instagram, que pudimos llegar pues a esta cantidad de población. Y el otro aspecto que quería contarles sobre esta campaña fue que hubo una intención previa a las elecciones municipales que acabaron de pasar. Entonces, ¿qué pasó con algunas publicaciones que tuvimos? Vimos muchísima gente joven, ¿verdad? Como las que estamos acá compartiendo hoy, vimos un montón de gente joven analizando planes de gobierno y diciéndole a las otras personas cuáles eran los planes de gobierno de los candidatos de su interés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, habían publicaciones en donde una persona decía, bueno, yo soy de San Pedro, pero no conozco quiénes son los candidatos en San Pedro. Entonces ya llegaba otra persona que era de San Pedro y que trabajaba o que de repente estaba ahí dentro de la dinámica política, ¿verdad? Y pasaba todos los planes de gobierno a la gente. Entonces la gente empezó a usar la red social del instituto para leer los planes de gobierno. Entonces de repente una dice, bueno, es una red social, es Facebook. No, la cantidad de participación y de democracia que se dio en ese espacio fue riquísima. Fue riquísima porque fue, bueno, en una publicación de una red social, yo tengo los planes de gobierno de los candidatos y los puedo leer y me puedo informar y usamos una red social. Entonces yo sí creo que es de suma relevancia. Ahora, yo quiero hablarles de un caso muy particular y David, ahí, perdón, Rodri, que es al que yo estoy viendo, me hace una seña y me dice que me calle. Apenas ya se me cumple el tiempo, por favor, porque de verdad, se sabe que a veces aquí a uno le da, ¿verdad? Por la conversa. Estamos bien, no hay problema. Sí, si no me pone un WhatsApp ahí, o me manda, pues usted sabe que me manda por cualquier lado y yo por algún lado le contesto. Vean, hay una cosita que yo quería que conversáramos y que analizáramos, porque yo sé que más de una persona que estamos acá lo vivimos. Y a mí me pasó, vean, y yo sé que rapidito se van a identificar. Para las elecciones pasadas, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente, mire, es como si yo estuviera ahí. Me acuerdo, estaba en la casa de mi mamá. Estábamos ahí, era de noche, ya oscurito, así es, como cuando ya uno tiene hambre para cenar. Y me llega una, que me agregan a un grupo. Abro la red, ¿verdad? Abro Facebook y veo que me están agregando a un grupo. Digo yo, qué raro, ¿verdad? Un conocido, o sea, un conocido mío. Me agrega a un grupo y cuando yo me doy cuenta, estoy en un grupo que se llama Coalición Juventudes, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, empiezo a verlo. No le di mayor seguimiento, en realidad en ese momento solamente me quedé como por ahí. Al otro día cuando ingresé, bueno, empiezo a darme cuenta que hay un grupo que se llama Coalición Costa Rica y que empieza a crecer. Es decir, yo me acuerdo que cuando lo vi, esa noche tenía, si acaso, no sé, 100, 120 miembros. Cuando me levanto al otro día y empiezo a ver la red social, tenía 8,000. O sea, es que me acuerdo así, como si fuera ayer. 8,000 miembros. Y entonces, en cuestión de 2 días, bueno, y esto yo sé que nos acordamos de esto, habían 200,000 integrantes, 500,000 integrantes, o sea, la agrupación llegó a casi 1,000,000 de integrantes de personas que al final, recuerdo que la historia fue, se juntaron 8 personas, porque así fue como comenzó, 8 personas, se denominaron en aquel momento disque académicos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque la gente empezó como a ponerles etiquetas, ¿verdad? Que cómo cuesta no entrar en esas dinámicas tan tóxicas. La gente empezó a ponerles etiquetas y empezaron a generar un grupo de un movimiento al que llamaron Coalición Costa Rica. Yo no quiero entrar, obviamente, en detalles políticos porque de eso no se trata. Lo único que quiero hacer es poner el ejemplo de cómo una red social que comienza con 8 personas que lo único que querían eran personas distintas, de edades que están en los rangos de juventud que mencionaba Diego, que tenían diferentes partidos políticos, que habían diferentes colores, y garantizan un espacio de diálogo. Eso fue.
un espacio de diálogo ciudadano para que la gente empezara a crear grupos, diferentes sectores, diferentes opiniones, diversidad sexual, localizaciones territoriales, sectores profesionales, y cuando nos dimos cuenta, teníamos a un grupo de personas que habían decidido cuál era el próximo presidente de este país. Entonces, yo quería como, tal vez como dejarlos por ahí. Yo sé que hay algunos otros temas que vamos a tocar, tampoco quisiera como, ¿verdad? Como agotarlos con un montón de cosas, pero sí quería dejar ese ejemplo y ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? ¿Qué tan importante son las redes sociales? ¿Cuál es el papel que están jugando las redes sociales actualmente en la juventud? ¿Y qué es lo que se sabe? Yo les estoy hablando del caso de Costa Rica. Les podría hablar de lo que pasó con el caso Trump en Estados Unidos, que aquí nos dan las horas conversando al respecto. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que ya no, ¿verdad? O sea, ya no estamos aquí con esta infografía que les traía sobre las redes sociales más usadas del mundo. Esta agrupación de 7 redes sociales que están acá, que son mínimas. Estamos hablando de que hay más de 140 redes sociales que se están usando en este momento en Latinoamérica. Pero yo traigo estas 7 que son conocidas en Centroamérica, o sea, que sabemos de lo que estamos hablando aquí en Costa Rica. Entonces, quiero cerrar diciéndoles, aquí no estamos ante una plataforma de redes sociales que nos permiten ligar, conocer, informarnos, ver videos, sí, todo eso, sí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Las redes sociales son una gama de un montón de posibilidades, y hasta si tenemos que decir que muchas veces pasa uno ahí, y a mí me ha pasado, o sea, yo he estado en una red social 1 hora y cuando me doy cuenta digo, 1 hora perdida de mi vida, un fin de semana en una red social, también se vale. Pero entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que las redes sociales en la actualidad son una herramienta para rendir cuentas y para pedir cuentas. O sea, que estamos ante un mecanismo en donde, por ejemplo, y les voy a hablar algo, pues que es mucho el pan de cada día nuestro en el instituto. Estamos hablando de que si queremos una información de la MUNI, por ejemplo, de mi cantón, yo perfectamente puedo acercarme a una red social y solicitarla. Y si no recibo la información pertinente de la municipalidad por medio de su red social, hay un fallo en la comunicación de la entidad, así como en todos los espacios. Entonces, sí, yo creo que es importante que podamos darle como la seriedad del caso. Y ya, Rodri, porque ya me jalaron las orejas aquí, entonces aquí me quedo. Perfecto. Muchas gracias, Mariel. Hemos hecho un recorrido muy interesante, ¿no? De entendiendo un poco qué es la persona joven, hablando del concepto de participaciones, las redes sociales, ¿no? Como un medio de movilización y un espacio virtual que genera realidades. Y vamos ahora a darle el pase a Pame. Dentro de estos espacios de participación virtuales, ¿qué retos afrontan las formas tradicionales de organización versus las organizaciones informales? Muchas gracias, Pame, te damos el espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Me identifiqué con el caso que Mari comentaba y sí, definitivamente. Es interesante cómo podemos llegar a alcanzar y generar una serie de movimientos a nivel de las redes sociales. Voy a compartir. Me avisan si se ve, por favor. Ok. Cuando Rodri conversábamos sobre crear este espacio, realmente era un reto cuando uno empieza, bueno, se vuelve un reto cuando uno también empieza como a reflexionar como desde dónde y cómo conversar, ¿no? Porque uno es juez y parte, uno es persona joven también y es muy extraño hablar de los jóvenes siendo uno joven, pues como hablar de tercera persona. Pero bueno, desde la experiencia del programa de gestión local, acompañamos organizaciones de base comunitaria en diferentes niveles, a nivel formal y a nivel informal.
pero es interesantísimo porque independientemente del territorio en el que estemos o del lugar en el que estemos, existe una gran preocupación y hasta incluso veamos a ver si es una falsa idea de que las personas jóvenes no participamos. Decimos, no, es que hay una gran preocupación por este tema de ceder el espacio organizativo a nuevos liderazgos, a nuevas juventudes, y es un eco constante en donde estemos, en territorios indígenas, en territorios afro, en San José, en Heredia, en la zona rural, etc. Entonces, dentro de esto, uno se plantea y dice, mira qué interesante, estamos hablando de lenguajes distintos de pronto. Entonces, la intención de hacer este espacio pequeño, y Rodri, por favor, me jala el aire también para el tiempo, es un poco como entender esa cosa, ¿no? O sea, cómo funcionamos las personas jóvenes, los espacios de participación, cómo participamos y cómo en realidad la tradición dicta unas formas, unas lógicas de participar estructuradas y formales. Yo creo que al fin y al cabo esa es la clave, entender el concepto de la formalidad en todo esto. Entonces, partamos de una idea básica sobre para qué, ¿verdad? ¿Para qué nos organizamos? ¿Para qué nos unimos con personas? Al final y al cabo tiene que ver con una motivación inicial que de alguna forma tiene que ver con cambiar la realidad o el espacio social en el que nos desarrollamos. El no estar a gusto, no estar conforme, esa incomodidad, eso hace que nos organicemos o nos motivemos a organizarnos para buscar alguna forma de hacer grupito y poder ver si podemos transformar esto. Pero, tal como ya Diego y Mari lo han ido dibujando, en realidad aquí hay algo atrás que es un tema más formal que tiene que ver con el ejercer el derecho a la participación. Y más allá del derecho a la participación, tiene que ver con que la participación es lo que permite el engranaje de una estructura también democrática, ¿no? En un país como el que vivimos. Pero esto está mediado por espacios formales de participación, que si bien no vamos a entrar en detalle sobre cuáles son esos espacios, al fin y al cabo sí genera o se vincula a estructuras. Esas estructuras que en su momento podemos llamar partidos políticos, que podemos ver como grupos organizados, como opciones de desarrollo, o figuras con base jurídica, o representatividad social, como asociaciones, etcétera, ¿no? Y otras formas más específicas de organización, una base jurídica que tiene que ver con, así, desde instituciones religiosas, de grupos religiosos, deportivos, empresarios, sindicatos, etcétera. Pero lo más interesante es que estos a su vez van alimentando un sistema, alimentando, en este caso pues alimentan el sistema de Costa Rica, alimentan otras estructuras como por ejemplo el Estado, el gobierno local, los consejos municipales, los consejos de distrito, y ahí podemos ir para abajo, ¿no? Pero estas estructuras están mediadas y normadas por ley, pertenecen a un engranaje de protocolos, de leyes, etcétera, que también responden a dinámicas económicas, a procesos centralizados, a estructuras, a relaciones de poder al fin y al cabo, que al final y al cabo pues también compiten en tensión como parte del sistema en el que hoy nos encontramos. Ok, entonces cuando hablamos de nuevas formas, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿qué es esta cuestión de nuevas formas de organización juvenil? Entonces, al fin y al cabo partimos del mismo punto que tiene que ver con la reflexión de una realidad, pero una realidad en la que somos parte y que buscamos mejores condiciones para una apuesta a un mundo mejor, ¿sí? Cuestionando las formas tradicionales que en su base, un poco es la base de esta lógica, ¿no? ¿Cómo hacernos escuchar en un sistema, en una forma, de algo que cuestionamos, en lo que también somos parte? Entonces, básicamente nos referimos a que estamos buscando nuevas formas de relacionarnos con la economía, con la parte social, con esas formas organizativas. Ahora, la idea no es romantizar aquí tampoco que la organización juvenil, ¿no? Pero sí hay un importante concepto que me gusta de una antropóloga que se llama Rosana Regilio, que habla sobre las personas jóvenes que estamos en un litigio por la palabra, estamos buscando, estamos tratando en una disputa por estar aquí, por reconocernos, por escucharnos,
por el reconocimiento dentro de todo este espacio social y por cuestionar también estos modelos que de pronto no, algunas personas no estamos o no estamos conformes y buscamos otras formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos en ese sentido? Pues bueno, a través de colectivos, de agrupaciones, de redes colaborativas, de participaciones autónomas, o sea, desde el hecho de pertenecer a un grupo de chat de forma individual o el hecho de pertenecer a un grupo de WhatsApp o de Facebook o de otra red social, ¿no? O espacios abiertos bajo otros formatos, por ejemplo, escuelitas, espacios de comunicación, creaciones de revistas alternativas, etc. Es interesante porque cuando me pongo a buscar sobre esto y me pongo a escuchar y a reflexionar sobre lo que también pasa cuando estamos acompañando organizaciones, y está este tema de que es que los jóvenes no participan, no se organizan, y uno busca en las redes, así muy rápido, encontramos una diversidad de formas. Hay movimientos muy fuertes, por ejemplo, como Guanared, que ha hecho un gran aporte desde la cultura vida comunitaria, y que Diego también ha sido parte, luego tal vez nos puede ampliar un poco, hasta colectivos más específicos, como Quinto en Junta, que son 5 jóvenes que trabajan en la zona de Jicaral, haciendo un montón de cosas, o grupos de jóvenes en comunidades indígenas, por ejemplo, tratando de hacer otras apuestas. Entonces, de pronto, no es que no participamos o no nos organizamos, es que no, el sistema, la estructura, de pronto no reconoce o no tiene la forma para identificar esas formas o validar esas formas de participación. Entonces, ¿de dónde surgen esto? ¿De dónde surgen estas nuevas formas? Pues bueno, de espacios propios del territorio, desde reconocer lo cultural, lo social, lo ambiental, lo que me convoca desde ahí, y de identidades o percepciones distintas. Yo como mujer afro, yo como mujer indígena, como mujer campesina, grupos étnicos, identidad sexual, ¿verdad? Desde esas formas es que estamos convocándonos, ¿no? Y desde las emociones, que yo creo que esto es clave. Hay un tema muy fuerte con respecto a la emoción, hay una construcción incluso de sentir verdad, incluso hay un tema de buscar la mejora colectiva, que responde mucho a otras formas de hacer sistema, a otras formas de hacer desarrollo, a generar un cuestionamiento, ¿no? Y al reconocernos dentro de otros iguales, pero distintos, ¿no? Y desde las estéticas, que aunque a ver, no me gusta, yo no me reconozco en la estética del reggaetón, pues bueno, existe, ¿no? Y no me reconozco en la estética tal vez del pop, pero existe. Entonces, desde ahí, ¿no? Ahora, estas formas también tienen mecanismos, no es que, no, así como existen los mecanismos formales, pues no voy a meterme, existen otros mecanismos a través del performance, de los grafitis, de los memes, de las marchas virtuales, de las canciones, poemas, desde otras plataformas, plantones, que son acciones igual de políticas, mas no son igual de estructuradas o institucionalizadas. Y desde ahí empezamos en un conflicto, ¿no? Ahí es donde generamos un conflicto. Ahora, ¿qué retos, no? ¿Qué retos nos generan estas nuevas formas? Pues bueno, la crisis del modelo autocentrista, definitivamente, porque cuando encontramos organismos y organizaciones estructuradas, formales, legalmente constituidas, en las que tal vez hay una reflexión o una preocupación sobre cómo hacer participar a los jóvenes, encontramos también a veces la carencia del reconocimiento de otras, de otras formas de participar, ¿no? Y esto plantea también algo interesante que don Diego nos comentaba, que era el tema de cómo la juventud a veces se ve como una transición de y bajo el marco de una persona tutelada. Es interesante porque en Costa Rica nosotros podemos decir que nuestro rango es hasta los 35 años, pero en otras latitudes no encontramos de pronto estos rangos. ¿Y qué pasa ahí? A veces se ve la juventud como una etapa de maduración para algo, para la vida productiva, como de transición, sin entender que somos sujetos de cambio, que somos sujetos de derecho, que tenemos una capacidad increíble de acción y que hace rato estamos interactuando y vinculándonos, pero desde otros marcos de referencia, desde otras formas. Entonces, esto pone en aprietos el tema del poder, de las estructuras tradicionales, de la toma de decisión,
porque de un pronto a otro hay miradas críticas que de un pronto a otro las formas organizativas tradicionales generan, ¿no? O sea, a veces las mismas estructuras son verticales no porque quieran ser verticales, sino porque hay leyes que ya lo establecen así. O sea, tenemos que establecer un presidente, un vicepresidente, una junta, una estructura. Pero de pronto en estas otras nuevas formas a veces son estructuras más colaborativas, más horizontales, más vinculadas, ¿no? Entonces, el sentido político existe y es importante, pero de pronto es necesario empezar a generar otras apuestas, ¿no? Ante eso. Ahora, hay un tema que es, y esto que conversaba sobre la carencia o la falta de participación de las personas jóvenes en las estructuras. Y esta preocupación, que yo incluso aquí me lo planteaba, que era por qué tal vez Diego y Mari nos estaban comentando sobre la necesidad de participar y de hacer una participación no solamente de estar ahí, sino consciente y efectiva, ¿verdad? Porque realmente esta participación es la que permite que el sistema que conocemos, bueno y malo, de alguna forma también se perpetúe, porque a ver, no estamos en el mejor sistema del mundo, pero ni el peor. Y eso es importante, que entender nuestra acción política y nuestra acción ahí de agentes de cambio que podemos mejorar este sistema que ya otros han generado, ¿no? Entonces, activar esta comprensión, generar puentes, es súper necesario y es urgente. Y para terminar, quisiera compartirles una cita que me parece bastante interesante y que está muy de acuerdo a veces con las formas en que los jóvenes manifestamos o convocamos o conversamos, y es esta: la carnavalización de la dramatización de los referentes identitarios, la imaginación para captar la atención de los medios de comunicación, trastoca las relaciones en el espacio público y señala la transformación en los modos de hacer política. Es decir, existe siempre un sentido político, aunque a veces incluso algunos jóvenes pensamos que el sentido político es distinto o es un ejercicio partidista o más allá del partidismo. El simple hecho de tomar postura sobre algo, sobre una situación, nos genera ya un sentido político, y creo que esas son las cosas a las que debemos, ¿no? Empezar a reflexionar también. Y pues bueno, esto sería así muy puntualmente, como para hacer un encuadre así muy general de la situación. Muchas gracias. Gracias, Pame. Es curioso cómo ambos hacen unas triadas, ¿no? Que nos presentan estos temas. Uno desde la motivación, ¿no? El querer, las emociones, la idea del poder, compartir, agruparse. Y eso parece ser que en este momento nos resuenan como palabras claves que nos hablan acerca de la participación de las personas jóvenes en espacios formales e informales. Yo tengo algunas preguntas, pero como estoy también en una posición de un rol de poder de moderador, primero quisiera escucharles a ustedes haciéndose preguntas entre ustedes mismos. Posteriormente haré mis preguntas, que algunas cosas que necesito personalmente comprender, y daremos el espacio a las personas participantes también para que participen del juego. Vamos a hacer el siguiente juego. La idea es que cada uno de ustedes se haga una pregunta diciendo: a mí me gustaría conocer más de algo que le resonó a ustedes. No sé, que Mari le pregunte a Diego: a mí me gustaría conocer más de este tema porque realmente me provocó a mí. Igual Pame, igual Diego. Si gusta, podemos comenzar con Diego, ¿no? Si te parece, a mí me gustaría conocer más. Y vamos, adelante, Mariel, tenías una pregunta. Bueno. No, yo estaba pensando que el juego era como, levanta la mano, y yo. Sí, pues si querés comenzar, ahí vamos, porque hay otro juego al final que vamos a hacerlo así, pero vamos calentando. Adelante, Mariel. Gracias, Diego. No, yo tenía una pregunta para Pame. Y entonces, porque ahora que ella estaba haciendo la presenta, yo estaba como, ¿verdad? Me parece interesante. Entonces digo, voy a tener chance de preguntarle. Pame, es que vea,
a mí me parece súper interesante el tema, y además toda la coyuntura y toda la tendencia al tema de las manifestaciones, porque ya lo mencionabas ahí, ¿verdad? Es decir, este, es participación ciudadana, ¿verdad? Porque de repente nos han tachado de todo, ¿verdad? De chancletudos y entonces, ¿verdad? Y la gente de las universidades es la que va a la calle, acaba de pasar el tema del FES, entonces, de repente ampliar un poquito más esa línea, Pame, o sea, la participación ciudadana de la manifestación, de salir a la calle, de las personas que están a favor o en contra de algo, es decir, cualquier tema, o sea, ponerle cualquier tema, es decir, aquí yo no voy a emitir criterios personales, aunque obviamente los tengo, ¿verdad? Porque obviamente me doy a la tarea de poder tener un criterio propio, que yo creo que al final eso también es súper basiquísimo, ¿verdad? Es decir, ok, yo estoy a favor de esto y esto y esto, y en contra de esto y esto y esto también, de dice, vale, ¿verdad? Porque al final esas son las variables. Entonces, ¿qué pasa en Costa Rica que de repente esas manifestaciones son tan reactivas, ¿verdad? Es decir, ocupamos que pase algo como los impuestos, y entonces todo el mundo a la calle, y entonces ahora sí, ¿verdad? Que de repente lo que está pasando en el sistema costarricense, que esas manifestaciones se convierten en manifestaciones reactivas que no nos permiten a nivel del tiempo procesarlas de mejor forma, más pensadas, más evaluadas, con actividades previas que nos permitan cambiar o direccionar el timón del país, porque no pasa. Es decir, mientras no haya una crisis, no hay acción. O sea, la protesta y la manifestación es reactiva. ¡Ah, vamos todos a la casa! ¿Verdad? Entonces, de repente ampliar eso porque me parece que es súper rico y que es una tendencia y que al final, vean, y esto se lo voy a decir, una opinión así sumamente personal, a mí me parece que las manifestaciones son participación ciudadana. Ahora, si alguien cree que no lo es, genial, lo vemos y aprendemos, ¿verdad? A mí sí me parece que sea, ¿verdad? Porque al final es una forma de expresión. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esa dinámica? ¿Será saludable? Esto hay que cambiarlo, hay que direccionarlo. Tenemos una responsabilidad como academia de hacerlo. ¿A dónde estamos? Hay que educarnos, por ahí va la cosa. Gracias, Mariel. Adelante, Pame. Me perdí un momento en la dinámica. ¿Hago la pregunta o hacemos la respuesta de una vez? Podemos hacer la pregunta, ¿no? Y vamos a responderla poco a poco cuando vamos siguiendo la dinámica. Entonces no respondo. No, Okay. vamos a la pregunta. Perfecto. Tengo muchas preguntas. En realidad Primero, tengo preguntas. ¿A quién, no? ¿A quién dirige la pregunta o a quién? Solo una. Okay. Bueno, a ver, de Tim Marín. Yo creo que aquí me interesa muchísimo conocer la experiencia de Diego desde la institucionalidad que ha tenido, porque Diego ha tenido la oportunidad de trabajar en Buena Red, de estar como parte de un proceso así de cultura comunitaria bien fuerte y de después hacer esta transición a la estructura un poco más formal de participación ciudadana, ¿no? Y que además creo que esa experiencia permitió alimentar mucho el sistema desde mi punto de vista, ¿no? Pero más que todo a mí me gustaría entender cómo debería de ser esa conversación entre personas de grupos no formales, estos que yo estaba hablando un poco, ¿verdad? Y para poder entrar o cómo, en realidad van dos bien la pregunta. Primero es, ¿cómo podemos conversar con el sistema, con estas estructuras formales, para poder escuchar, para que el sistema escuche estas propuestas innovadoras o otras formas, por un lado, y por otro lado, cómo podemos crear nuevas estructuras de participación en el sistema? Porque a mí me parece, ya dijo Mario, una postura muy personal, y va en esta línea también la respuesta de Mario,
que hay un agotamiento o una desesperanza de ciertas estructuras, porque las estructuras de participación existen, pero no las estamos usando. Vemos jóvenes que no estamos usándolo, no nos estamos enterando, no nos estamos dando, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear nuevas formas? Si existiera posibilidad, ¿verdad? De pronto no podemos, pero todo bien. Gracias, Pame. Le damos el pase a Diego con tu pregunta. ¿Qué te gustaría conocer de los temas que traen las compañeras hoy del café? Y tal vez también para decirle a los compañeros, ahora, Pame, que hablabas de participación, la encuesta nacional de juventudes, que es uno de los productos que saca el Consejo de la Persona Joven, genera algunas estadísticas en el tema de participación. Ahí se las compartí muy brevemente para que veamos un poco como por dónde anda el interés, en qué cosas participan más las personas jóvenes, para tener como un monitoreo de eso, digamos, que y ver, tal vez salir de la percepción a la realidad en un instrumento, digamos, estadístico. Yo quería hacer una pregunta a Mariel a propósito de las redes sociales, porque una de las grandes preocupaciones, yo creo que hoy, más que nunca, la ciudadanía puede participar en las redes sociales, ¿verdad? Es un foro súper abierto, con mucha facilidad podemos abrir una cuenta en redes sociales, cualquiera, 5 minutos ya tenemos un perfil. Pero también eso conlleva, digamos, una serie de situaciones que de repente no estábamos tan preparados, pero que tenemos que ver cómo las afrontamos, que tienen que ver con las fake news, que tienen que ver con la posverdad, que tiene que ver con la inmediatez, ¿verdad? Y la no confirmación de los datos y la información que recibimos. Y eso es una preocupación muy grande. Uno ha visto, digamos, en otras latitudes, pueblos que se levanta una fake news, e incluso han muerto personas basados en un rumor en algunas comunidades del mundo. Y creo que quizás es uno de los grandes temas, digamos, que tenemos que discutir, ¿verdad? El manejo de las redes sociales, el buen uso de las redes sociales, y cómo se transforma la realidad a partir de un posteo, ¿verdad? Y cómo hablamos de justamente la responsabilidad en el uso de la información, pero también en la responsabilidad en cómo posteamos la información, cómo la transmitimos, cómo son esos ciclos. Y creo que todavía no estamos ahí en la conversación, a pesar de que se habla mucho de las fake news, todavía no estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos al hacer uso de esta gran herramienta, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión respecto a cuáles son los desafíos que como sociedad tenemos que tener frente a esta realidad que nos está trastocando completamente? Gracias, Diego. El ejercicio, efectivamente, de las preguntas nos lleva también, esta cadena de preguntas nos lleva a la respuesta, ¿no? Justamente cada uno y cada una. Yo voy a dar también mi pregunta para darle al pase a Pame, ¿no? Con la respuesta la pregunta que le hacía a Mariel. A mí, siempre este tema, ¿no? De la organización informal, ¿no? Y también me llegó mucho la pregunta de Mariel sobre la protesta social. ¿Qué entendemos por liderazgos dentro de una protesta social en una organización informal? Es algo a mí que me resuena y que me lleva un poco también a lo que apuntaba Mariel. Con Diego tengo una preguntita por ahí. Estamos hablando que dentro de las políticas públicas, bueno, viene la política pública del enfoque, ¿no? de la persona joven que está a partir de 2020, 2021. Hay unos esfuerzos para empezar a deconstruir qué estamos entendiendo por participación de las personas jóvenes a nivel institucional, ¿no? Y sobre todo ver cómo las personas jóvenes participamos en espacios de toma de decisión. Me interesó mucho el concepto de participación y participaciones, ¿no? Entonces, pues, cuando hablamos de que la participación política de las personas jóvenes no ha bajado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Dónde realmente las vemos que están ahí participando las personas
jóvenes en esos espacios de participaciones. Por ahí. Y algo, ¿no? Con Mariel, es que me llama mucho la atención a lo que apuntaba Diego sobre estos espacios, el espacio virtual, ¿no? Que nos damos, lo aguanta todo, como dicen, ¿no? Podemos de repente, si bien nos lleva a que una comunicación inmediata, generar redes, procesos de transformación, incidencia también, ¿cuáles son aquellos puntos claves para comunicarnos en redes y generar comunicación no violenta? Desde ese lugar me genera también esa pregunta. Entonces, a partir de estas preguntas, quería darle chance a Pame, no sé si podemos abordar como algunas respuestas, algunas ideas. Posteriormente vamos con Diego y con Mariel y abrimos el espacio a las personas participantes. Ay, Mari, qué compromiso. Y Diego y Rodri. No, yo creo que aquí no es un tema de verdades absolutas, sino nada más apreciaciones de lo que puede ser o no. Yo creo que aquí, con respecto a esto que planteaba Mari, hay una clave y tiene que ver el tema de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, no se trata de sola, la manifestación, definitivamente sí es un mecanismo incluso formal de participación, ya está hasta normada como una ley que dice cómo podemos manifestarnos. Por ejemplo, los bloqueos, ¿no? No podemos impedir el tránsito, pero podemos manifestarnos con ciertas protocolos o estructuras para, ¿no? Ahora, yo creo que el tema es la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no es que no existan estructuras, más bien al contrario, existen bastantes, y Costa Rica en eso creo que tiene una estrellita, ¿no? En formas de participación. Hay otros países que no tienen, por ejemplo, las estructuras específicas de asociaciones de desarrollo específicas para cultura o para juventud. No tienen, por ejemplo, un viceministerio de personas jóvenes, por ejemplo. No tienen presupuestos específicos para poder generar proyectos donde las personas jóvenes podemos acceder para todo esto, ¿no? Y ahí en realidad hay formas de participación política en la escuela, en el colegio, en adelante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo creo que hay un tema, primero, un tema ni siquiera de acceso a la información, de acceso a la calidad de la información y de una información realmente entendible y que le llegue a las personas. De que nosotros como ciudadanos, cuando salgamos a tener de nuestro sistema educativo formal, realmente entendamos qué significa ser una persona que participa, qué significa tener derechos, qué significa poder, no sé, aplicar un referéndum, por ejemplo, o sea, que implica algo tan básico como un recurso de amparo, etcétera. Y esto es interesante porque también tuvimos, previo a este espacio, meses anteriores tuvimos un seminario de participación ciudadana donde se visualizó todavía más la necesidad de entrar en estos temas, de que realmente las personas quieren participar, pero no saben cómo. Eso es fuerte aquí. Ahora, además de la corresponsabilidad, yo creo, y el tema de la educación, hay un elemento importante en el tema del diálogo, ¿no? Del diálogo ciudadano. Creo que todavía nos falta madurez política, será, en algunos aspectos, entender algunas estructuras un poco más políticas de toma de decisión, para evitar que, por ejemplo, a propósito de lo que decía Rodrigo sobre los liderazgos, bueno, yo soy un poco alérgica a la palabra liderazgo de por sí, ¿verdad? Hay como otros marcos que pueden responder incluso mejor, pero para evitar la institucionalidad de ciertas personas que siempre están como voceras o voceros, con una visión muy totalitarista de las cosas, y que a veces esas institucionalidades o esas personas que se vuelven también parte de la institución generan como un desasosiego o una desesperanza, ¿no? En otras personas que vienen atrás, personas jóvenes,
que no nos reconocemos o de pronto no se reconoce en estructuras formales, ¿no? Un poco, no sé si, para no ampliar mucho, pero no sé si le contesté, Mari, tiene todo el derecho a decirle que no, igual Rodri, pero creo que más que dar una respuesta es un comentario, ¿no? Una apreciación desde ahí. Y desde el tema de la corresponsabilidad, un llamado a eso, ¿no? No solamente se trata de decir es que no, el Estado no hace, que el sistema no hace, o la manifestación en sí, sino también es qué he hecho yo como persona joven para que eso esté sucediendo aquí en este momento. ¿Por qué tengo que esperar a que el vaso de agua se llene para explotar? Porque no antes acudía a otras formas de participación para que no se llegara a esta situación. Gracias, Pame. Le damos el pase a Diego. Adelante. Sí, bueno, voy a empezar por la última pregunta, Rodri, porque justamente la información que les compartía por ahí me va a servir para poder hablar de tu pregunta. Tu pregunta puntual es que ¿por qué se percibe una baja en la participación? Bueno, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud, la última que se determinó en el año 2018, es una encuesta bastante reciente, vemos que esa encuesta se hizo a nivel regional y por ejemplo, podemos ver que la mayor participación que reportan las personas encuestadas es en votar en elecciones nacionales y municipales, ¿verdad? Con un 44%, como podemos ver acá en la imagen. Tu pregunta apunta a si no estamos mirando otros espacios. Puntualmente, bueno, esta encuesta tomó en cuenta el tema de las redes sociales, el tema de si se firman cartas, peticiones o se reproducen correos, mensajes de texto, redes sociales sobre violaciones a derechos humanos, etcétera, digamos. Quienes fueron encuestados reportan que solamente un 5% lo han hecho. Y si vemos todos los tipos de participación que se están planteando aquí, que no, obviamente en una encuesta no se agotan todos, siempre se quedan algunos por fuera, pero acá no se ve una participación mayoritaria. Y en el tema en qué organizaciones participan, esta misma encuesta en otras tablas que lo pueden revisar, arroja que la mayor participación se da en organizaciones religiosas y deportivas. Y todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales para otros fines o temas de incidencia política y demás, pues casi no se reporta. Es decir, son muy pocas las personas que están incidiendo. Que puede ser que no estemos mirando otras realidades, bueno, eso puede ser. Creo que tenemos que agudizar más la mirada de dónde están participando las personas jóvenes. Creo que se ha incrementado mucho la participación en redes sociales. Yo me pregunto, y es una pregunta muy personal que yo me hago, si realmente las redes sociales están siendo tan efectivas para llegar de la queja, ¿verdad? De la idea, allá a la concretarla, digamos. Que creo que nos quedamos un poco ahí. Muchas veces en las redes sociales quedan las ideas, quedan las quejas, pero no pasan. ¿Por qué? Y ahí ya conecto con la pregunta que me hacía Pame. Sí, yo pasé de movimientos ciudadanos a la institucionalidad y bueno, incluso estando en movimientos ciudadanos, una de las grandes aprendizajes que tuvimos quienes estuvimos trabajando en temas de políticas públicas a nivel de cultura comunitaria es que para poder lograr ser efectivos en lo que queríamos, necesitábamos comprender cómo estaba funcionando la institucionalidad, ¿verdad? Y creo que una de las grandes necesidades que tenemos como país es alfabetizarnos en cómo están funcionando las instituciones. Y ahí realmente, digamos, no es de conocimiento amplio qué tipo de legislación es la que le rigen cuando una institución les dice que no, alguna iniciativa no se llega a comprender. Y creo que ahí también hay un error de la institucionalidad de no darse a entender las razones por las que algunas iniciativas no son viables. Y yo lo que pienso es que, y eso lo plantea mucho un autor, Celio Turino, que trabaja con el tema de puntos de cultura, trabajó mucho el tema de puntos de cultura en Brasil,
él hablaba de que para poder lograr un entendimiento de la ciudadanía, una ciudadanía, él hablaba de la ciudadanía cultural, decía que necesitábamos un Estado mucho más flexible, cada vez más flexible, y una ciudadanía más estructurada, o más organizada y con más comprensión de cómo funciona. Porque si no, son como dos personas hablando en inglés o en español. No se entiende, ¿verdad? Y entonces el tema es, la ciudadanía tiene que aprender cómo funcionan las instituciones y el Estado tiene que ser más flexible a las demandas ciudadanas. Si no, ese encuentro no se va a dar. Y realmente, digamos, muchas veces en el ejercicio de la función pública, ya estando al lado de la función pública, una de mis grandes frustraciones es la maraña legal que existe para poder hacer las cosas. Realmente, digamos, son muchos los impedimentos de carácter legal. Digamos, hemos hecho un Estado muy legalista y por lo tanto muy rígido, ¿verdad? Que no te permite con mucha flexibilidad lograr ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso no es comprendido desde la demanda ciudadana, ¿verdad? Porque la demanda ciudadana piensa que con elevar la demanda ya se va a lograr. Y cuando uno recibe la demanda, lo que se encuentra es un muro de carácter legal, de carácter presupuestario, ¿verdad? Hay muchas complicaciones a ese nivel y el encuentro no se da, ¿verdad? Por ejemplo, entender los ciclos presupuestarios. Muchas veces se elevan demandas en un momento, en un segundo semestre del año, por ejemplo, en donde ya los presupuestos ya fueron más que acabados, ya no hay margen de cambios de nada, ¿verdad? Entender cuándo son los momentos de presupuestación, porque ese es el momento de incidir, ese es el momento de decir, bueno, necesito esto, necesito que se haga de tal forma. Entender cuándo es ese momento es un tip, digamos, que la sociedad civil organizada debería tener para saber en qué momento del espacio-tiempo se puede lograr de manera más efectiva lo que yo quiero. Entonces, creo que, digamos, mi mayor conclusión en esos procesos es que tenemos que ser un poquito bilingües, ¿verdad? Entender el lenguaje desde la ciudadanía y entender el lenguaje desde el Estado para poder generar este encuentro de conocimiento y lograr que realmente las demandas se puedan lograr vehicular, lograr llevarlas a un buen puerto, ¿verdad? Eso es como lo principal que yo he visto desde pasar desde los lugares, ¿verdad? Desde estar exigiendo al Estado, incluso yo de manera autocrítica lo veo ahora, el Diego de hace 10 años le demandaba al Estado cosas que ahora yo sé por qué el Estado no podía darlas. Pero bueno, tuvo que pasar todo este proceso de pasar de la ciudadanía al Estado para poder entender por qué en aquel momento que yo estaba elevando no estaba ni estructurado ni planteado de manera efectiva para poder llegar a buen puerto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso lo da solamente el tiempo y el haber pasado desde la ciudadanía al Estado, ¿verdad? Ahora que estoy como un ciudadano, creo que puedo aportar y enriquecer ahora, así como enriquecí al Estado con algunas ideas, ahora paso a la ciudadanía justamente a enriquecer también esta parte, ¿verdad? Porque creo que los movimientos ciudadanos tienen que saber más cómo funciona el Estado, saber más cuándo incidir, saber más qué herramientas legales pueden utilizar para poder lograr sus ideas. Muchas gracias, Diego. Vamos con Mariel. Adelante, Mariel. Gracias, Rodri. Vamos a ver, me decía Diego de las fake news. Sí, temazo. Es decir, esto es todo un mundo, lo vivimos a nivel nacional, un montón, incluso esto en realidad no es una tendencia que se generara en el país o en Centroamérica. De hecho, la tendencia viene, se generó en Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países con mayor alza de fake news en el mundo, y que ha generado de intenciones sumamente desastrosas. Y ¿cómo lo digo? Porque yo no quiero que se me malentienda, ¿verdad? Es decir, yo yo les voy a hablar como publicista, la teoría de la fake news, ¿verdad? Porque es una estrategia.
Me explico, o sea, es una estrategia que a nivel publicitaria tiene un auge y tiene un pico muy elevado porque funciona, ¿verdad? Es que difícil tener que decirlo desde mi formación porque mi concepto o mi lectura personal es otra. Por supuesto que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero vayamos a un caso, por ejemplo, vayamos a un caso de la CNN. Yo no sé si en algún momento lo escucharon. La CNN, cuando las elecciones pasadas en Estados Unidos, generó una noticia falsa sobre unos votos que se habían filtrado de Hillary Clinton, y que estaban en un lugar, como en un estadio, como decir, eran millones de votos que estaban ahí, supuestamente iban para darle el gane a ella, y la CNN hizo una publicación de fake news que era totalmente falsa y generó 6 millones de seguidores en menos de 5 minutos, ¿verdad? ¿Qué les quiero contar con esto? Que el noticiero utilizó la estrategia, sí, la utilizó. Que es una mala estrategia, por supuesto, sin lugar a duda. Es antiética, es decir, no se vale, sin lugar a duda no se vale, pero ocurre. Y posiblemente, Diego, y chicos, chicas, posiblemente está empezando, porque ha tenido un auge y un repunte sumamente elevado, ¿verdad? Entonces, ¿qué me gustaría hablar? Si hay solución a esto, yo creo que esto solamente lo va a poder parar el colectivo como tal, ¿verdad? Es decir, esto solamente va a ser una cuestión de las personas que a medida que a medida del alcance que tengamos nosotras y nosotros como personas usuarias de las redes sociales, controlemos los contenidos, ¿verdad? Y podamos también diferenciar cuáles son los contenidos falsos en las redes sociales y poder también, pues, colaborar un poco con poder cortar este grifo de publicidad falsa, por decirlo de alguna forma, y de estrategias falsas. Aquí la recomendación que yo podría hacerles a nivel de red social como tal, como usuaria, ¿verdad? Que de repente yo digo, Mariel, estoy molesta porque esto es una noticia y no está bien. Lo primero, tengo que estar informada, ¿verdad? Es decir, la única forma que yo tengo de poder saber si en los bloqueos de ayer o antier habían infiltrados de la policía o no, yo no sé, la única forma que yo tengo para saber si eso es una fake news o no, o es parte de una estrategia para mantener un orden o no, es leyendo un poquito más allá, informándome, porque si yo leo solamente un titular, yo no voy a saber si me están hablando de una noticia falsa o de una noticia verdadera, porque yo simplemente voy a leer un titular y lamentablemente no quiero seguir siendo la portadora de malas noticias jamás, pero este país tiene una importante tasa de población amarillista. Entonces, hay un alto porcentaje de tico promedio que en realidad únicamente lee y compra noticia amarillista. Entonces, cuestión cultural, qué pereza tener que decirlo, posiblemente, ¿verdad? El amarillismo en este país vende y lamentablemente, no voy a hablar de medios particulares o específicamente, pero hay periódicos, por ejemplo, que tienen el auge en sus ventas y es porque esa es la estrategia que utilizan. Y esa es la estrategia que usan y eso es lo que la gente quiere comprarles y hay una población que efectivamente va a querer leer este tipo de noticias también en las redes sociales. Entonces, yo creo que un poco para aterrizar la idea de qué puedo hacer yo como ciudadana, como ser humano, hay 2 pasos que yo consideraría oportunos mencionar, que es no replicar. Eso es importantísimo, ¿verdad? Es decir, no replicar. Yo
definitivamente si hay una noticia que no está bien, si hay una noticia que lastima, que es amarillista, que está hablando de terceros y que es violenta, no darle compartir. La réplica en redes sociales tiene un empuje, ¿verdad? Las publicaciones, la plataforma de, de las redes sociales, vamos a poner el ejemplo de Facebook, funciona como por, nosotros le llamamos pujas, ¿verdad? Pero eso es como el tecnicismo que se usa, pero es como los compartidos y las reacciones van empujando hacia adelante la publicación. Entonces, cada vez que yo le doy, aunque sea no me gusta, le estoy dando una reacción a la noticia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Simplemente si hay una fake news en la red social, yo no le hago ningún tipo de réplica. No le doy que no me gusta, no le doy que no me enoja, no le doy que me entristece. No, o sea, ¿verdad? Es decir, no tengo, bueno, no me gusta no, porque no hay no me gusta todavía, lo iban a lanzar, pero no lo tiraron. No le doy, por ejemplo, me enoja, que es como el más cerca, ¿verdad? De decir, me enoja, no le doy eso, porque eso va a ser la réplica de empuje. Esto por ahí. Y la otra que les podría mencionar, bueno, de ahí está el apartado de denunciar, ¿verdad? Está el apartado de denunciar, que eso también se vale, que es una posibilidad también que da que dan las redes sociales para ir sacando noticias, ¿verdad? Funciona, sí funciona. Piden una cantidad, las redes sociales piden una cantidad de denuncias para poder bloquear una publicación. Pero si la gente realmente lo haría, pues nada, rápido una publicación que está dañando o que está mal informando, porque también eso es otro tema y deberíamos de hacer, para poder tocar este tema, hay que hacer otro seminario, Rodri, que es la desinformación en este país, ¿verdad? Porque estamos ante una crisis violentísima de medios de comunicación desinformando, que, bueno, eso es una cosa que, temazo también. Entonces, ¿verdad? Ya eso es otra cosa por ahí. Entonces yo creo que por ahí esas son como las dos recomendaciones que yo podría dar a nivel técnico. No réplica y el tema de la denuncia. Y ir acabando en colectivo con ese tema. Y muy rápido, para no dejar a Rodri por fuera, con el tema de... puse aquí puntos claves para la comunicación no violenta, que fue lo que me preguntaste. Yo podría conversar un poco sobre pensar muy bien lo que se va a publicar. Yo sí creo que esto es importante concientizarlo. Parece mentira, pero a veces creemos que una publicación en redes sociales, yo puedo abrir mi teléfono y poner cualquier cosa y hacer la publicación. Se dice, a nivel técnico, se dice que una publicación no se elabora en menos de 30 minutos. Entonces, imagínense, ¿verdad? Es decir, yo no puedo agarrar 5 minutos y publicar cualquier cosa porque no lo pensé, no lo medí, y no pensé en la coherencia ni en la cortesía que iba a usar en el mensaje si lo estoy publicando en 5 minutos. Es decir, entonces, darse el tiempo para elaborar el mensaje. Yo diría que eso siempre es importante, ¿verdad? Desde estos espacios que tenemos como personas, como instituciones, como influencers de repente, porque podríamos encontrarnos aquí, que hay gente que tiene realmente opiniones muy válidas. Yo conozco actualmente chicos y chicas que tienen miles de seguidores en una frase que ponen en Twitter y tienen réplicas más todavía. Entonces, siempre los chicos, chicas que están por aquí, que están escuchando, siempre el tema de elaborar y de verdad concientizar muy bien si lo que queremos realmente es dar mensajes positivos y hacer una participación y una opinión saludable. Yo también creo que es importante el tema del escuchar, ¿verdad? Siempre hay una frase por ahí que dice que hay que escuchar el doble de lo que se habla, ¿verdad? Yo sé que ese no es mi caso porque yo hablo mucho, pero bueno, la vida es un proceso. Estoy en eso. Entonces, siempre es importante escuchar. Y en este caso, ¿verdad? Obviamente aplicada a la red social, siempre es importante leer qué dice la gente, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una publicación y hago una publicación en mi red social o en mi institución, ¿verdad? Si tenemos esa posibilidad para poder hablar a través de la voz de una institución o de una academia, por ejemplo, siempre es importante recibir qué es lo que la gente tiene para nosotros. Entonces, sí, yo creo que eso es importante.
en donde podamos pues responsabilizarnos también de las publicaciones que hacemos. Y una forma de responsabilizarse es darle seguimiento a esas publicaciones, ¿verdad? Cuando una hace una publicación, no simplemente la abandona, sino que también va, la analiza, la lee, la responde y le da seguimiento a esa publicación. Y yo creo que lo más importante y lo más auténtico que yo podría decirles es que la juventud es genial, ¿verdad? La juventud es genial. Y yo creo que mi consejo es que expresen la genialidad, ¿verdad? Así, muy simple. Somos geniales y hay que expresarlo, así, tal cual, teniendo ese par de cuidados, pero al final, siempre expresémonos en esencia, porque yo sé que les va a ir muy bien. Yo lo dejo por ahí, Rod. Muchas gracias, Mariel. Vamos a abrir el espacio para expresarnos con nuestras esencias. Me gustaría, Adri, si tiene algunas preguntas, algunos comentarios, queda abierto. Y también tenemos algunos comentarios. No sé si le doy el pase a Adri y posteriormente voy a hacer lectura de los comentarios. Y si alguna persona quiere hacer alguna pregunta o comentario desde su sentipensar y esencia puede hacerlo. Adelante, Adri. Bueno, yo creo que este café virtual nos reta demasiado como universidad. Nos decía Diego de la necesidad de para que las personas participen, estén formadas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo creo que nosotros como universidades públicas tenemos una responsabilidad enorme que tenemos que asumir y nos representa también muchos retos, esos retos de mantener a las personas informadas. ¿Por qué? Porque tenemos también la obligación de generar criterios a partir de esa información. Información se encuentra muchísimo y por todos lados. Hablaban de las redes sociales, las fake news, y pues nosotros como universidad pública tenemos también la responsabilidad de trasladar esa información correcta para que las personas jóvenes puedan adquirir criterio y tomar esas posiciones políticas a partir de las cuales desean pues plantearse y empezar a generar iniciativas y empezar a generar ideas de cambios y transformaciones en la sociedad. Entonces, yo pues no quisiera tocar más el tema, ¿verdad? Si no, quisiera más bien escuchar a los participantes, porque ellos deben tener también muchísimas preguntas y pues dado que ahorita tenemos a los panelistas que se puedan solventar esas interrogantes. Muchas gracias. Gracias, Adri. Voy a hacer lectura de algunos comentarios. Más bien, me gustaría... Girlania nos tiene un comentario, dice, muy interesante ese concepto de ciudadanía cultural que apuntaba Diego. No sé si Girlania, le doy el pase a Girlania, si nos quiere ampliar un poquito más sobre esta apreciación. Continuamos. ¿Me escucha, Girlania? Bien, vamos a ir. Vamos a ver si me escucha. Adelante, te escuchamos. Bueno, un gusto saludarlos a todos. A Mariel, compañera del instituto. El tema me interesó bastante, puesto que como parte de las acciones del instituto y en el área de investigación, pues estamos trabajando con una investigación con chicos en el área de la Cruz y Liberia. Participan 22 muchachos. Vienen de un proceso desde los 13 años y ahorita tienen 16 de formación de competencias de liderazgo, aunque a Pamela no le hace mucha gracia el término. Yo particularmente tampoco lo prefiero, me gusta más agente de cambio. Pero bueno, ese es el que el instituto ha acuñado y pues entonces tenemos que replicarlo, ¿no? Y sí, coincido en la necesidad de la formación. Es urgente, o sea, hay un desfase increíble. Las clases de educación cívica, yo no sé dónde se fueron.
No sé en qué parte del sistema de educación formal están, porque realmente en este proceso de investigación hemos tenido que explicarle a los chicos desde los 3 poderes de la República. Cosas tan básicas como esas. Tan básicas como que existen elecciones municipales y elecciones nacionales. Entonces sí es urgente la formación, o sea, sí se requiere de espacios de formación de política. Hoy precisamente aplicaba una entrevista ya final de la investigación y la chica me decía, sí, hacía falta más tiempo para que nos hablaran de más política, para entender más cómo funciona la democracia. Y fue asombroso, o sea, estamos hablando de una muchachita de 16 años. Y lo unía con el concepto este de ciudadanía cultural que me gustó mucho. O sea, y ahí es realmente donde va el tema, o sea, tenemos que formar hacia eso. Pedimos un Estado más abierto, más democrático, más participativo, que nos escuche más, pero no conocemos cómo accionar ese Estado. Y en esa línea y todo el bagaje de la adolescencia, luego de la juventud, de la adultez joven, y nos diluimos, ¿verdad? Entre mis necesidades personales, mis proyectos personales y cómo me incorporo a esa participación ciudadana, se nos pierden los chicos. Pero igualmente, como decía Pamela, los espacios de participación existen. A criterio muy personal, o sea, desde adolescente, ya no soy tan adolescente, ya tengo 38 años. Desde que era adolescente participé en muchos de esos espacios, pero por iniciativa personal. No porque la institucionalidad te iba a buscar. O sea, sí falta esa otra parte. Sí existen los espacios, porque sí existen, son bastantes. Desde los que tiene el PANI, las juntas cantonales, los comités tutelares, la Red Nacional de Jóvenes, o sea, las juventudes de los partidos políticos. Hay N cantidad, pero no son tan accesibles. No hay tanta información de ellos. Es muy interesante todo el café, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Elania, por sus aportes. Tenemos otro comentario de Deiner Delgado. Le doy la palabra a Deiner. Adelante. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Deiner Delgado, vengo les saludo más bien. Vengo no porque estamos en un espacio virtual. Les saludo desde la UNED de Limón. Y bueno, yo vi la publicación. Me disculpo si hay un ruido externo, pero ya es fuera de la casa, entonces les decía que yo vi la iniciativa del programa de gestión local y a mí me interesó, ¿verdad? Recordando las palabras que decía uno de los panelistas de estos 3 conceptos principales para una verdadera participación, que era querer, saber y poder. Entonces me interesó, y como me interesa es porque conozco un trasfondo y también porque está este espacio, ¿verdad? El poder, porque está este espacio de diálogo. Entonces, les agradezco primeramente, ¿verdad?, porque hay esta iniciativa. Ok, yo ponía mucha atención a cada una de las ponencias y es interesante, ¿verdad?, que para cada una encontramos 2 frentes. Encontramos un frente optimista, muy positivo, con los pros, ¿verdad?, como podríamos decir normalmente, pero también encontramos falencias en cada uno. Entonces, por ejemplo, hablábamos de institucionalidad y de conocer, y es cierto, ¿verdad? Yo creo que todo costarricense debe conocer su estado, debe conocer la estructura de su nación. Ojalá, mucho mejor desde las lecciones de cívica en colegios, ¿verdad? Pero no se da como debería darse. Mucho más en un espacio universitario que también, ¿verdad? Ojalá se llegara a fomentar aún más lo que es el conocimiento y cómo va esa estructura desde los 3 poderes hasta la institucionalidad, tanto empresas nacionales también, como lo que tengo más cerca aquí, que es la Asociación de Desarrollo Integral. Toda la estructura, conocerla, ¿ok? Y entonces, pero mencionaba también el panelista Diego Zúñiga, que encontramos una falencia, que es que podemos
podemos conocer toda la estructura para aprovechar esos canales de diálogo, para poder expresar nuestra participación como jóvenes o como adultos. Pero existe una burocracia, pero una burocracia excesiva, muy excesiva. Y entonces yo siempre he pensado que sí tenemos los canales para expresarnos, pero nos topamos siempre con un obstáculo, una burocracia excesiva, demasiado trámite. Entonces, sí queda todavía como esa reestructuración, esa reforma, ¿verdad? Y estamos, bueno, en vísperas también de un diálogo nacional, que este es otro canal que se abre, bueno, aprovechando, ¿verdad?, lo que son los principios de la democracia. Entonces, analizaba también muy cuidadosamente lo que decía Mariel sobre las redes sociales, y es cierto, las redes sociales son un canal ahora muy importante donde me encontré una vez un ejemplo en un país acá del mismo continente, y yo veía las publicaciones de cierta figura política, ¿verdad?, para no mencionar quién, y entre los comentarios yo veía a una muchacha, a una joven, que probablemente era de muy escasos recursos, y que decía, yo deseo optar por un beneficio para poder desarrollarme, para poder entrar a la universidad y tener una mejor calidad de vida, etcétera. Ojalá, dice, ojalá los demás que estaban acá comentando puedan ayudarme para que este personaje político le pueda ver ese comentario. Y claro, todo el mundo empezó a darle me gusta y responderle ese comentario, hasta que iba subiendo ese comentario a los principales, y mira que este político le respondió y le dijo, he visto que usted inclusive pidió ayuda para que le observaran ese comentario, vamos a atenderle. De una vez le dijo a que yo no sé qué tal compañero, por favor gestiónele acá. Algunos lo tacharán de populista, algunos lo tacharán de demagogo, pero lo cierto de todo es que dentro del contexto de lo que es el canal de las redes sociales, sí es cierto, es veraz, pero encontramos también la falencia que decía también el otro panelista, que encontramos también lo que son un periodismo, falsas noticias, un periodismo que trata de disuadir en otras temáticas que no debería, que trata inclusive como de envenenar a la población, ¿verdad? Por algo le llaman el cuarto poder de la República. Y es que es importantísimo identificar lo que nos sirve y lo que de verdad trata de envenenar a la población. Entonces es muy importante las redes sociales. Le agradezco mucho que hayan tocado ese tema, porque si yo dije, en un ambiente de juventud y de participación, las redes sociales definitivamente deben estar, pero encontramos estos dos frentes. Entonces yo les agradezco mucho a ustedes en esta iniciativa, y también por haberme aceptado entrar acá. Muy satisfactorio. Yo acá también tenía mi taza de café, ya se me acabó. Ahí quedó un poquillo, pero ya está frío, ya así no me lo puedo tomar jamás. Y qué importante conversar de esto ¿verdad?, en medio de una situación verdaderamente pues medio convulsa, ¿verdad?, en nuestro país. Cosas que tampoco no es la primera vez que sucede. Siempre han habido movimientos cívicos, siempre han habido protestas sociales, inconformidades. No estamos de acuerdo con ciertas decisiones. Entonces, qué bueno es incentivar acá a nosotros, como estudiantes, como juventud, que sí existen canales diferentes, ¿verdad? Canales diferentes, mucho más eficaces que herir a alguien en una manifestación, que sí existen otros canales mucho más certeros para poder expresar, pero es que también necesitamos que esos canales que nos dan sean más propicios, que esos canales que nos dan sean más eficaces, que no nos topemos con el obstáculo que mencionaba al principio, que conversó uno de los panelistas. Entonces, bueno, vemos